Hola a todos. En esta primera ponencia respecto al tema de movilidad articular, vamos a hacer un poquito una conceptualización teórica de lo que es la movilidad articular y mencionar por arriba aquellos aspectos que la condicionan o que son relevantes para la misma, ¿vale? Entonces veis aquí una serie de conceptos que acompañan al término movilidad articular que trataremos de explicar brevemente y serán las bases serán los temas que abordemos en las siguientes presentaciones. El término movilidad articular hace referencia a la capacidad que tienen las articulaciones de realizar movimientos a lo largo de todo un rango de movimiento, de todo un ROM, por sus siglas en inglés. Esa movilidad articular nos dará una amplitud, un ROM determinado de movimiento en función de la articulación y va a estar condicionado por estas cosas que vemos abajo, por estos conceptos. La flexibilidad que muchas veces ha acaparado respecto al entrenamiento el protagonismo y ha sustituido el término movilidad articular, hace referencia a la capacidad de deformación de los tejidos que están implicados en una determinada articulación o grupo de articulaciones y que limitan o condicionan su movimiento. La flexibilidad hace referencia a la capacidad precisamente de esos elementos como son los músculos, los ligamentos, las cápsulas articulares, tendones, etc., que influyen en la producción o limitan el movimiento de una articulación. El término de centrado articular hace un poquito referencia a la disposición de una articulación concreta con respecto a su eje de giro, ¿vale? Entonces, una articulación para que pueda realizar todo su rango de movimiento, que pueda moverse a través de todas las posibilidades de movimiento que nos ofrece, tiene una posición ideal. Esa posición ideal, centrada, puede verse alterada por diferentes procesos en los cuales la musculatura implicada pues se acorta o elonga, ejerce más fuerza o menos fuerza según hacia qué direcciones y provoca que la articulación pierda su posición, con lo cual ya condiciona esa movilidad. Mucho que ver con este centrado articular tiene que ver los conceptos de fuerza y control motor. La movilidad articular va a producirse cuando los músculos se activan y movilicen esas palancas, movilicen esa articulación. Pero a su vez es necesario que otros músculos, que no son esos grandes músculos movilizadores de palancas, se activen para mantener ese centrado articular para que se dé una buena movilidad o simplemente se activen para mantener controlado todo el movimiento todo el movimiento a lo largo del rango articular, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con otro concepto que aparece aquí, que es la artrocinemática. La artrocinemática son los movimientos que aparecen con respecto al eje de giro, que se dan con respecto al eje de giro de la articulación, en la propia articulación. Podemos observar dos grandes movimientos, un movimiento grande de las palancas, como puede ser lanzar una patada hacia adelante en el plano sagital, puede ser un nerio chagi, una patada hacia adelante, y vemos que la pierna se eleva, se produce una flexión de cadera, de tal manera que la rodilla se acerque al pecho, ¿vale? Pero para que eso se dé, a nivel de la articulación de la cadera, tiene que darse una rodadura concreta dentro de ese fémur, dentro de la cavidad, un desplazamiento posterior para que se mantenga la salud y la integridad articular. Si el centrado articular, por déficit de fuerza y de control motor de según qué musculatura, no es el correcto, o si durante el movimiento según qué musculatura que tiene que encargarse de controlar el movimiento no tiene suficiente activación, suficiente control motor o no tiene niveles de fuerza suficientes, esa artrocinemática se verá alterada. Que esa artrocinemática se vea alterada va a tener unas consecuencias que pueden ser una pérdida de eficiencia del movimiento o incluso la propia lesión. También condicionará la movilidad de una articulación la forma de esa articulación. Sabemos que hay articulaciones que no presentan en todos los sujetos la misma forma y esa variabilidad en la forma de las palancas implicadas en una articulación van a condicionar su rango de movimiento. Por ejemplo, sabemos que el cuello del fémur de diferentes sujetos no presenta ni la misma longitud ni la misma orientación, lo cual ya puede suponer que dos caderas de dos sujetos diferentes, por la propia forma de esas articulaciones, no tengan los mismos
grados de movilidad. En la siguiente diapositiva lo que vemos son dos articulaciones, una con un grado de movilidad elevado. Vemos que el ROM, que sería el círculo rojo, es más grande que en la otra articulación, ¿vale? Digamos que el azul sería la posibilidad de rango de movimiento, sería el rango de movimiento óptimo, ideal de esa articulación, y el rojo sería el ROM que ese sujeto tiene en ese momento. Cuanto más limitado sea mi rango de movimiento con respecto a una articulación, más va a influir en la calidad de mi movimiento, ¿vale? La calidad del movimiento es un término que hace referencia a aquellos movimientos o habilidades que se ejecutan de manera eficiente y segura para el deportista. Eficiente quiere decir que no solo cumple un objetivo, como puede ser darle una patada a la cabeza, al casco de mi rival, como vemos en la imagen, sino que además lo voy a hacer sin riesgo para mi propia salud, en este caso articular, sea de esa propia articulación o de otras, y que además lo hace de manera eficiente, es decir, con el mínimo coste, mínimo gasto de energía para el sujeto que ejecuta. ¿Esto qué quiere decir? Si yo no tengo una suficiente movilidad porque tengo una electrocinemática alterada, tengo un déficit de fuerza de la musculatura que se tiene que encargar de controlar la posición y el controlar a nivel local el movimiento de mi articulación, voy a necesitar un esfuerzo añadido seguramente para provocar ese movimiento de las palancas, o voy a necesitar un esfuerzo añadido para compensar el movimiento que voy a generar. Van a aparecer compensaciones y alteraciones del movimiento, bien sea por la disposición de otras articulaciones en una posición que no les correspondería si tuviese un buen movimiento articular. Esto es un poquito más complejo, pero lo podemos ver en otras ponencias, en otros vídeos. En la siguiente diapositiva simplemente vamos a ver acciones que se dan en nuestro deporte y que requieren efectivamente para ser ejecutadas de una amplia movilidad articular. Cabe destacar que no solo es necesario una amplia movilidad de las articulaciones de la cadera o del tren inferior, sino que también es necesario para que se dé esa calidad de movimiento que se produzca la movilidad adecuada en el resto de articulaciones, y será un poquito lo que veamos en la siguiente diapositiva. ¿Por qué ponemos do your job? Haz tu trabajo. Siguiendo la teoría de joint by joint, podemos, que no es más que una teoría que nos sirve como guía en la práctica, podemos dividir las articulaciones en móviles o estables, de tal manera que se secuencian siempre a una articulación móvil, le seguirá una articulación que debe ser estable, una articulación de carga. Si hay una restricción de movilidad en una articulación a la que se le presupone móvil, por cualquiera de los problemas que hemos visto anteriormente, sea por un déficit de flexibilidad, sea por un déficit en la artrocinemática, sea por un déficit en ese control de fuerza o por un mal centrado articular, una articulación que no debería asumir ese movimiento lo va a asumir. Si no hay una buena movilidad de tobillo, es probable que mi rodilla tenga que asumir o trabajar por planos de movimiento que no le corresponderían. Si mi cadera no es suficientemente móvil, o ojo, importante en el taekwondo, no tiene una buena posición, no tiene un buen control sobre esa movilidad, es probable que hacia abajo y hacia arriba las articulaciones que la siguen, sea la rodilla o sea la zona lumbar, tengan que asumir movimientos que no le corresponden, en planos que no le corresponden. Asimismo, si la zona torácica no es móvil, no es suficientemente móvil, la zona lumbar tendrá que encargarse de asumir esa movilidad. Con lo cual, de esta diapositiva nos debemos que sacar que no nos debemos centrar solo en la movilidad concreta de una articulación que suponemos, como puede ser el caso de la articulación de la cadera, que es muy importante para nuestra disciplina deportiva, sino que debemos valorar la movilidad de todas las articulaciones implicadas en nuestros gestos deportivos, porque de ahí saldrá la amplitud de movimiento global y de ahí saldrá esa calidad de movimiento. Muchas veces nos encontramos con deportistas que poseen una gran amplitud de cadera, de movilidad de la cadera, una amplitud de movimiento, la articulación de la cadera,
pero por un déficit de movilidad en la articulación del tobillo se pueden ver abocados a una compensación a nivel de la rodilla y acarrear un problema de lesión. Debemos asegurarnos para que esa ejecución técnica sea adecuada, que efectivamente esa movilidad de cadera y ese control en la movilidad de la cadera exista, pero valorar cómo es la movilidad del tobillo. Tenemos que, además, valorar que esa movilidad de la cadera puede ser para patear muy importante, pero que para controlar ese impulso que yo voy a generar para lanzar un golpeo hacia mi contrincante, voy a necesitar una rotación a nivel torácica que va a implicar que se produzca una buena movilidad en esa zona. Si mi columna torácica no posee una gran movilidad, esa movilidad la va a tener que subir mi columna lumbar, que no está diseñada para eso y a la larga me supondrá probablemente algún tipo de dolor o algún tipo de lesión. Y no mucho más en este primer vídeo, simple y llanamente sentar un poquito las bases sobre lo que vamos a trabajar y a raíz de aquí lo iremos desgranando y dejándolo mucho más claro según los términos que hemos visto de flexibilidad, centrado articular, fuerza y control motor que influyen en la movilidad de las articulaciones. Hablaremos de musculatura movilizadora, musculatura local. Hablaremos un poquito de cómo ocurren según qué articulaciones y la importancia que tienen. Hablaremos de la importancia de esa artrocinemática y de cómo valorarla. Y hablaremos un poquito de cómo influye la forma de las articulaciones en sus rangos de movimiento y sobre todo a nivel de la articulación de la cadera, que es un poquito lo que condiciona la ejecución técnica en taekwondo, aunque como hemos visto debemos prestar atención a la globalidad del movimiento. Un saludo y espero que podáis haber sacado algún concepto interesante para replantearos el trabajo de movilidad articular y cualquier duda ya sabéis, me comentáis o me mandáis un email. Un saludo y sin más nos despedimos.